Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Sherry Papini. No hay mucho que explicar, lo único que les voy a decir es que es un caso que tiene mucha controversia detrás. Hay muchas personas que no creen en la versión oficial de lo que pasó. Y bueno, eso se los voy a dejar a ustedes para que lo determinen, les voy a contar todo lo que recolecté y simplemente digan en los comentarios más tarde qué creen que realmente pasó. Siendo sincera, puede ser que tengamos una posibilidad de que se descubra lo que realmente ocurrió, pero lo vamos a ver casi al final. Y mientras que es una buena posibilidad, de todas maneras no estamos seguros de que vaya a pasar algo en este caso o que se vayan a revelar nuevas cosas. Porque técnicamente hablando está resuelto en el sentido de que la persona desaparecida ya apareció. No voy a decir nada más, así que acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse al canal para más casos y cosas de ese estilo y también me pueden recomendar a mi mail o en los comentarios del video. Así que de una vez comencemos. La mujer que están viendo ahora mismo es Sherry Papini, nació en el año 1982 en California, Estados Unidos. No encontré mucha información acerca de ella antes de que se casara y menos hay ahora, ya que la familia decidió directamente alejarse de todos los medios para evitar más controversia. Por lo tanto, lo único que realmente sabemos es cómo conformó la familia que tiene ahora. En el momento en el cual ocurren los hechos, Sherry estaba casada con Keith Papini y juntos tenían 2 hijos. Al parecer eran una familia muy feliz y muchos describían a Sherry como una super mamá. Esto significaba que ella se despertaba temprano por la mañana y comenzaba su día preparando absolutamente todo lo que su familia necesitase. Preparaba las viandas para sus hijos, sus actividades, los levantaba, los vestía y después de llevarlos a la escuela hacía sus cosas, ya fuese hacer quehaceres en la casa o hacer algún mandado afuera. Se podría decir de Sherry que era una persona muy perfeccionista y atenta. Sherry pasaba sus días como ama de casa mientras su esposo trabajaba y vivían en esta casa de 2 pisos, la cual había sido también donde Keith creció. Sin mucho más que decir, pasemos entonces al día de los hechos. El 2 de noviembre del 2016 parecía un día completamente normal para esta familia. Keith Papini se fue por la mañana a trabajar a Best Buy, donde era un empleado especialista en video. Normalmente no volvía a su casa hasta la tarde o noche. Mientras tanto, sus hijos iban al jardín de infantes. Ese mismo día, al regresar a su casa, Keith llega, nota que su auto familiar está en la puerta, abre la casa, entra y se da cuenta de que no hay nadie. No estaban ni su esposa ni sus hijos, no pasó nada de lo que normalmente ocurría cuando él llegaba a su casa. Sus hijos no habían corrido hacia él apenas pasó la puerta. Estaba todo en absoluto silencio y esto le pareció muy extraño, así que revisó cada lugar y ningún miembro de su familia estaba en la casa. En ese momento, él decidió llamar al jardín de infantes para preguntar no si sus hijos estaban ahí, sino a qué hora había pasado su esposa a buscarlos, pensando en que tal vez les había ocurrido algo cuando estaban saliendo. Y entonces le informaron que en realidad sus hijos seguían estando ahí, que nadie había ido a buscarlos. En ese momento, evidentemente, toda la situación dio un giro. Sherry nunca había ido a buscar a los chicos, por lo tanto le pidió a la abuela de sus hijos que fuese a buscarlos mientras él buscaba a su esposa. Por suerte podía ubicar el celular de Sherry a través de la aplicación Find My iPhone. El único problema es que la aplicación le marcaba que Sherry tenía que estar en el buzón de correo. Este no es el buzón de la casa, sino más bien el buzón de la comunidad. Es un lugar de correo con varias bandejas distintas, lo que ven acá. Y no quedaba cerca de la casa, sino que más bien estaba a 1 kilómetro de distancia. Por lo tanto, fue con el auto hasta este lugar pensando que ella estaría ahí y que tendría alguna explicación. Sin embargo, no fue así. Cuando llegó al lugar no la vio por ninguna parte, pero lo que sí vio fue su teléfono en el pasto con los auriculares. Estaba al costado del camino sobre el pasto y los auriculares todavía estaban conectados, pero además estos tenían un mechón de pelo rubio. En ese momento él no lo tocó, simplemente le tomó 2 fotos e inmediatamente llamó a la policía. Quería denunciar que algo le había pasado a su esposa. Acá les dejo la llamada. Yeah, I just got home from work and my wife wasn't there, which is unusual, and my kids should have been there by now from like daycare.
So I was like, oh, maybe she went on a walk. I couldn't find her, so I called the daycare to see what time she picked up the kids. The kids were never picked up. I found her phone, and it's got like hair ripped out of it, like in the headphones. So I'm like totally freaking out, thinking like somebody like grabbed her. I'm at the end of the driveway, right where I found her phone on the ground. Con respecto a esto, el audio me parece un poco extraño, pero de momento no les voy a decir exactamente qué es lo que opino. Si quieren, escúchenlo nuevamente para saber un poco más, para reconocer un poco más cómo es la voz de Keith, y después vamos a discutir un poco de qué estaba pasando en ese momento. Al parecer, Sherry Papini había salido a correr esa mañana para prepararse para una maratón del Día de Acción de Gracias. Lo que sea que le haya pasado en el medio impidió que volviese a su casa e hizo que tirase su celular sin poder advertirle a nadie. Empiezan entonces a buscarla por todas partes, no solo policías sino también voluntarios del barrio, amigos, vecinos que estaban inquietos por la extraña desaparición. Cerca del lugar no solo había algunas zonas boscosas, sino que también había lagos en los cuales podría haber terminado. Les adelanto ahora mismo que jamás se la encontró ahí. Más allá de eso, la policía comenzó a investigar inmediatamente. Para empezar, entrevistaron a familiares y amigos para formar una línea de tiempo de lo que era el día de los hechos. Revisaron cámaras de seguridad y preguntaron en hoteles cercanos para saber si alguien había visto a esta mujer. Nadie tenía pistas reales. Con el tiempo, con el pasar de los días, algunas personas dijeron que la habían visto acá y allá, pero resultaron ser todas pistas falsas. Buscaron en su pasado y descubrieron que Sherry había estado casada y que se había divorciado antes de conocer a Keith. Y esta fue una de las primeras sospechas, que tal vez su ex esposo le hubiese hecho algo. Sin embargo, cuando lo fueron a buscar, él no tenía idea de lo que estaba pasando. No solamente vivía en otro estado, sino que además no sabía nada de la vida de esta mujer. Al parecer, además, Sherry no tenía ningún problema financiero que podría llevarla a desaparecer o a que alguien la hiciera desaparecer. Por lo tanto, no se veían razones para que ella desapareciera por su propia cuenta, y tampoco parecía que alguien se la hubiese llevado, al menos no alguien que ella conociera. La familia entonces comienza a creer firmemente que ella había sido secuestrada, pero no tenían pruebas ni nada que pudiese confirmarlo. Y es entonces que aparece el detective Campbell. Tengan en cuenta que para este momento el caso era muy mediático, estaba rodeado de gente interesada en él, había muchas cámaras en la familia, muchos periodistas, gente apoyándolos, y por lo tanto para una persona que quiere atención es perfecto. Este detective prometía encontrar más información y con esto encontrar a la mismísima Sherry. Lamentablemente, con los días la búsqueda se detuvo poco a poco, ya que no había más lugares en donde intentar. Lo único que los detectives tenían en ese momento para sospechar era de Keith. Fue durante un tiempo la única persona de interés y aún así no tenían nada en contra suya. Como no había ninguna pista como llamadas, mensajes o algo en su computadora, además había pasado el test de polígrafo, no tuvieron más razones para sospechar de él. Además, no pasó como en otros casos, no había denuncias por maltrato, no había historias de otros familiares diciendo que la estaba maltratando, nada. Además, se mostró muy cooperativo con la policía. Descartando a Keith, la única pista que tenían era la del celular. Este celular, como dije antes, se encontró en el pasto y con los auriculares todavía conectados. Además, tenía un mechón de justamente Sherry. El problema con esto en particular era la forma en la cual estaba en el pasto. Como si alguien lo hubiese puesto ahí a propósito y no como si hubiese ocurrido algo y que Sherry lo hubiese tirado al pasto. Los investigadores siguieron, pero la policía seguía sin tener ningún indicio de cuál podía ser el paradero de Sherry. El caso tuvo gran popularidad y mientras duró, fue cubierto por los distintos medios y canales de noticias. Se informó de la historia en redes sociales y fue con ayuda de estos medios que Keith inició una campaña en la página GoFundMe. Esto fue supuestamente para recolectar dinero para la investigación, para la búsqueda de Sherry. Además de esto, también apareció una persona anónima que supuestamente estaba dispuesta a dar mucho dinero para aquel que pudiese indicar alguna pista sobre Sherry y dónde estaba, o directamente por si la familia necesitaba dinero para un rescate, porque hasta cierto punto se creía que tal vez era para eso. Pero en los 22 días que Sherry desapareció, nunca se pidió dinero, ni tampoco se comunicaron con la familia aquellas personas que la habían secuestrado. Esta persona anónima, además, por un tiempo se comunicó a través de Campbell, el detective privado que supuestamente estaba investigando el caso en ese momento, quien además decía ser un experto en este tipo de situaciones. Se supone que él sabía manejar perfectamente todo aquello que tuviese que ver con secuestros, y él estaba muy convencido de que este caso era justamente un secuestro. A la vez, Campbell tenía su propio negocio que
promocionaba cada vez que salían programas debido a este caso. Por lo tanto, más allá de si estaba intentando realmente ayudar a la familia o no, él aprovechó sus minutos de fama a la perfección. Campbell se dispuso también a hacer un video alentando a los secuestradores a aparecer y devolver a Sherry como fuera posible. A la policía esto de hecho no le gustó nada. Parecía que se estaba metiendo demasiado y dando demasiada información que no les convenía dar. Poco antes del Día de Acción de Gracias, Campbell de hecho posteó otro video a internet diciéndole a los secuestradores que el mundo los estaba viendo y los estaba buscando. También insistió en que daría una recompensa a cualquier persona que aportara información relevante sobre el caso. Eso significaba criminales, cualquier persona, sin importar quiénes eran o qué habían hecho. De hecho, justamente si eran personas relacionadas al secuestro, no pasaba nada. Les decía que fueran directamente con él. Si esto sirvió o no se los dejo a su criterio. Es entonces que 3 semanas después, el Día de Acción de Gracias, Keith recibe una llamada bien por la mañana. A través del teléfono le dan la noticia que tanto estaba esperando. Sherry estaba viva. Pero, ¿qué había pasado? ¿Dónde estaba? Todo lo que digo a continuación es en base a lo que dijo Keith, a lo que dijo la persona que rescató a Sherry y también a lo que dijo la policía. De hecho, Sherry decidió no salir nunca más públicamente, decidió no decir nada por su cuenta y solo comunicarse a través de su esposo y con la policía. Ahora mismo, con todo esto pasado, la familia está en un lugar recluido, están en una dirección privada, nadie debería saber dónde están ubicados y simplemente quieren desaparecer de los medios. El único que salió a hablar y a aclarar algunas cosas fue Keith. Únicamente. Resulta que en la madrugada del 24 de noviembre, Sherry se encontraba deambulando en el pueblo de Yolo, a unos 250 kilómetros de distancia de donde fue secuestrada. Según Keith y la persona que la rescató con el auto, ella estaba al costado de la ruta pidiendo ayuda desesperadamente. And I saw a woman frantically waving what looked like a shirt, trying to flag somebody down. It was dark, and she pretty much just came out of nowhere. I figured if she was willing to risk being hit by a car, you must really need some help. Cuando Keith llegó al hospital, la vio con la cara irreconocible. Estaba llena de moretones y tenía golpes en todas partes que causaban chichones en su cara. Tenía golpes tan pronunciados que se habían formado pequeñas bolas. Además, había perdido mucho peso durante los 22 días que estuvo desaparecida. Como es de esperar, Sherry no pudo inmediatamente decir lo que estaba pasando. Le tomó unos días, semanas, incluso un año en recolectar cada detalle que se acordaba. Más allá de eso, cuando se empezó a recuperar, le dio información a la policía acerca de lo que pasó. Aunque realmente ella no recordaba casi nada porque la mayor parte del tiempo había estado vendada. De hecho, esa noche que la dejaron ir, tenía una bolsa en la cabeza y estaba atada de manos. Para empezar, contó cómo había sido secuestrada. Contó que sus captoras eran 2 mujeres y que hablaban español, pero lamentablemente nunca les pudo ver bien la cara, ya que siempre la tenían tapadas con alguna máscara. Solamente pudo ver sus ojos, algunos detalles con respecto a sus cejas y su acento. No mucho más. Lo único que pudo recordar más o menos era que manejaban un SUV, es decir, una de estas camionetas de color oscuro. Ni siquiera podía recordar exactamente si era negro, marrón o azul. Es decir, no había mucho con lo cual trabajar. No solamente era un vehículo cualquiera que todas las familias ahí tenían, sino que además eran 2 personas que hablaban español. Que eso, en California, que es donde pasa esta historia, pudo haber sido cualquiera. Había muchísimas posibilidades y no podían ir simplemente descartando. La policía, más allá de todo, sabía que una de ellas tenía unos aritos en las orejas, sabían los colores de ojos de ambas, también Sherry les había dicho que las cejas las tenían muy finitas, pero más allá de eso no se pudo juntar nada más, ya que todo el tiempo hablaban en español y realmente Sherry no entendía nada de lo que estaba pasando. Keith dijo que lo único que tiene más sentido dentro de toda esta historia, con respecto a que hayan sido 2 mujeres secuestradoras, es que pudo haber sido más fácil que Sherry confiara en 2 mujeres para acercarse a ellas antes que a 2 hombres, y que por lo tanto la situación no era tan extraña. Pese a los pocos detalles que Sherry pudo aportar a la policía, se logró hacer un identikit para empezar a buscar a estas 2 mujeres por todas partes. Además contó que la noche que fue liberada, ella escuchó un disparo teniendo la cabeza tapada, que una de las mujeres, solamente una de ellas, la subió al auto, la ató con cadenas y la dejó después cerca de la ruta donde más tarde caminaría para ser encontrada. Cuando la familia decidió recluirse, una vez que Sherry ya había vuelto y hablado con la policía,
hizo que algunas personas sospecharan de que algo más estaba pasando, porque esperaban una explicación mejor, esperaban tal vez más detalles, algo que pudiesen decir que tal vez acabara con la intriga. Sin embargo, la familia realmente no quería saber nada con la prensa y simplemente optaron por desaparecer. Siendo realistas, después de lo que pasaron y después de ver cómo Keith llora cada vez que habla del tema, probablemente sea cierto que no quieren saber nada más acerca de esta historia y que realmente no tienen ninguna respuesta para dar. We look up and we start to see some birds circling. And then I started walking and I just went to my knees. I thought, am I really hiking out here to look for my wife? And do I even want to? I don't want to find her right now, but I do want to find her. Lo que sí pasó públicamente es que la comunidad pudo celebrar que se encontró a Sherry con vida. Antes de esto, el barrio donde vivían iba a hacer una especie de ceremonia con globos gigantes para atraer atención al caso, pero se cambió para celebrar que Sherry había vuelto. Y es entonces que llegamos a la parte de las teorías. ¿Qué pasó realmente? ¿Es esta historia verdad o hay algo más detrás? O más bien, ¿qué pasó y por qué Sherry volvió con vida? En las teorías del caso entra lo siguiente: que las secuestradoras estuvieran trabajando con alguien más, que la familia haya hecho una gran estafa, que todo esto haya sido causado por un culto o que desde un inicio fuese tráfico humano. Para empezar aclarando algunas cosas, desde el principio en realidad Sherry no tenía ninguna razón por la cual ser blanco de un secuestro. En ningún momento las secuestradoras se comunicaron con la familia para pedir un rescate, en ningún momento pasó algo parecido, pero a la vez pudo haber ocurrido que tal vez sí había empezado siendo un secuestro, sí tenían planeado pedir un rescate, pero al ver cómo se había vuelto tan mediático, decidieron simplemente soltarla. O tal vez concuerda con lo que contó Sherry acerca del día en el cual regresó, que las mujeres tal vez estaban peleando y que por esto no se pudo concretar todo lo que tenían pensado. Pero hay un detalle dentro de esta historia que no tiene sentido. Y es que una vez que Sherry estuvo en el hospital, le sacaron ADN del cuerpo. Este ADN fue testeado y mientras que no se encontró nada en la base de la policía, sí se descubrió que pertenecía a dos personas, a una mujer y a un hombre, lo cual no tenía sentido siendo que Sherry había sido secuestrada por dos mujeres. Aclaro también que este ADN masculino no era de su esposo. Además, se descubrió que Sherry antes de desaparecer mantenía una relación de mensaje de texto con un hombre. Esta persona vivía en Michigan y la relación era a distancia. Realmente no se dijo hasta dónde llegaba este tipo de relación, no se sabe públicamente ni siquiera de qué hablaban, pero llevó a elaborar teorías acerca de que Sherry simplemente se escapó y salió mal. Se llegó a decir que Sherry se escapó durante unos días y que después volvió planeando haber sido secuestrada. Pero en primer lugar la policía evidentemente investigó a esta persona y se lo descartó del caso como persona de interés. Pero en segundo lugar, si hubiese fingido un secuestro, entonces tendría que haberlo hecho desde un principio. Es decir, tendría que saber que iba a volver. Después de todo, había dejado a sus hijos sin atención y además había dejado su celular en el pasto. Esta parte parecerá sospechosa, pero también pudo haber pasado que simplemente dejase el celular apoyado ahí y que luego la secuestraran. Es por esto que se considera que la historia que dijo Sherry desde un principio es probablemente la verdad. El tema es ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué la secuestraron? ¿Qué había detrás? Se dice que tal vez estaban trabajando con otra persona. El problema con esto es que en principio ella nunca escuchó a ninguna otra persona más que a estas dos mujeres. Además, tampoco se descubrió quiénes eran, así que no se puede partir desde ninguna parte para buscar a un tercero. Lo único que se pudo hacer fue buscar en la zona a agresores sexuales e ir uno por uno investigando dentro de sus casas. Según lo que dijo la policía con respecto a esto, no se tuvo sospechas en particular acerca de nadie. Ahora mismo el ADN que se encontró en Sherry está siendo testeado y tal vez traiga consigo algunas pruebas de quiénes eran estas personas y por qué fue secuestrada. Sin embargo, por ahora no hay respuesta. Después también se habló de la posibilidad de que esto fuese todo un plan de la familia, de que tal vez querían juntar dinero en base a la campaña de donaciones. Esto supondría que todo estaba fríamente calculado desde el principio. Y justamente me remito primero que nada a la llamada del 911, que es en realidad lo único que me pareció
sospechoso. Lo raro es cómo se toma la situación Keith en ese momento. Es que parece que no estuviera diciendo la verdad, que estuviera todavía ideando qué es lo que va a decir. Su tono de voz en ese momento y cómo cuenta las cosas a la operadora parecen cuestionables. Sin embargo, mis dudas se dispersaron un poco cuando comencé a ver el documental. Keith tiene muchos problemas a la hora de contar la historia. Se pone a llorar cada vez que pasa algo relacionado a encontrar a Sherry o a cómo se lo tomaron sus hijos o a cómo se los tuvo que contar. Por eso me parece que también puede ser que simplemente Keith no sepa tomar este tipo de situaciones. Que tal vez él no sepa muy bien cómo procesar emociones, que no se dé cuenta desde un principio lo que está pasando. Y no es por defenderlo, simplemente me pareció importante destacar eso. Que la llamada al 911 pareció extraña, pero a la vez Keith llora por todo y no puede controlar bien cómo se expresa. Ante todas estas dudas que la gente tenía, Keith salió personalmente a hacer una carta, cosa que les voy a leer ahora. No completa, pero sí una parte importante. Los rumores, suposiciones, mentiras y odio han sido agotadores y repugnantes. Esas personas deberían avergonzarse de su comportamiento malicioso e infrahumano. No vamos a permitir que esas personas nos quiten el espíritu, el amor o el regocijo de nuestra niña que se encuentra viva y el lugar al que pertenece. Entiendo que la gente quiere la historia, las imágenes, la prueba de que esto fue una especie de engaño, un plan para ganar dinero o una guerra racial inventada. No veo ningún propósito en abordar cada mentira absurda. En cambio, permítanme darles una idea de la mezcla de horror y júbilo que fue mi experiencia al reunirme con el amor de mi vida y la madre de nuestros hijos. Los oficiales me advirtieron que me preparara. Lo primero que vi fue a mi esposa en una cama de hospital con la cara cubierta de hematomas que iban del amarillo al negro debido a los repetidos golpes. El puente de su nariz estaba roto. Su cuerpo, ahora demacrado de 87 libras, estaba cubierto de moretones multicolores, quemaduras graves, erupciones rojas y marcas de cadenas. Su característico cabello largo y rubio había sido cortado. La han marcado y pude sentir el aumento de sus costras bajo mis dedos. Fue arrojada de un vehículo con una cadena alrededor de su cintura, atada a sus muñecas y una bolsa sobre su cabeza. La misma bolsa que usó para señalar a alguien una vez que pudo liberar una de sus manos. Sherry no fue arrebatada durante 22 días y sufrió increíblemente a través de una intensa agonía física y una severa tortura mental. Mi reacción fue de extrema felicidad y náuseas abrumadoras mientras mis ojos y manos escaneaban su cuerpo. Me sentí lleno de tanto alivio y repulsión a la vez. Mi Sherry sufrió tremendamente y todas las visiones que se arremolinan en sus cabezas de su apariencia, se los aseguro, no son tan gráficas y espantosas como la realidad. Y por último también tenemos el tema del tráfico humano, de qué pasa si tal vez Sherry había sido tomada para venderla. Hay un gran problema con esto y puede sonar un poco cruel, pero es una realidad. Y es que Sherry estaba completamente golpeada, había sido torturada por días y además estaba muy flaca. La habían dejado sin comer durante mucho tiempo. ¿Y qué pasa con esto? Que si estás vendiendo algo, que si estás vendiendo a alguien, querés que se vea bien, querés que esté presentable entre grandes comillas y por lo tanto no lo vas a descuidar. De vuelta, esto puede sonar cruel, pero es algo muy real. Estaba demasiado golpeada como para haber sido un intento de tráfico humano y además, dentro de todo, no parece. Porque si fuese realmente un intento de tráfico, hubiese desaparecido. Simple y llanamente hubiese desaparecido. Dentro de todo, creo que el secuestro es probablemente la verdad. Aunque parece extraño, pudo haber pasado porque tal vez las personas que la secuestraron no tenían experiencia en ello. Y piénsenlo así, no solamente Sherry nunca les pudo ver la cara completa, sino que además jamás entendió nada de lo que estaban diciendo porque hablaban en español. Por lo tanto, jamás podría delatar ninguna clase de operación ni nombres. Así que sería fácil simplemente dejarla ir en el medio de la oscuridad. Además, no es fácil ocultar un cuerpo. Diría que si se la hubiesen llevado, la hubiesen matado para ocultarla, hubiese resultado mucho más sospechoso. Más aún cuando todos los noticieros estaban enfocados en esta historia en particular. Tal vez lo que hizo Campbell sí sirvió, tal vez en el momento en el cual dijo que la historia estaba siendo extremadamente reconocida, decidieron simplemente dejarla para no correr ningún riesgo. Encima, habían pasado más de 20 días, por lo tanto, cualquiera sea la cosa que le querían hacer, no resultó. Y tampoco me resulta sospechoso, a mí en particular, el hecho de que la familia simplemente no quiera discutir con los medios, porque ya sabemos cómo es la cosa. Después de ver todos estos casos, sabemos que se pueden volver increíblemente molestos, traumáticos. Además, que justamente te acusen de haber creado un secuestro después de ser
golpeada durante más de 20 días, no me parece que haga más fácil presentarse ante una cámara a explicar tu versión de la historia. Pero bueno, esa es mi opinión basándome en lo que vi de este caso. Obviamente ustedes pueden decir lo que quieran abajo en los comentarios. Ya saben que los leo desde las sombras, no contesto la mayor parte del tiempo, pero estoy ahí. Así que acá se termina el video. Ya saben que si quieren más pueden ir directamente a la lista de reproducción que está en la i que está en pantalla. Y acá atrás está mi gata. Así que bueno, sin nada más que decir, acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esos medios. Si quieren saber más al respecto, ahí abajo tienen un link directamente a Patreon para que se enteren. O pueden hacerse miembros del canal ahí en el botón azul que aparece abajo. Sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.